En 1752, en medio de un cielo cargado de tormenta sobre Filadelfia, un hombre ya reconocido por su ingenio decidió demostrar algo que muchos consideraban imposible, que la electricidad del cielo podía ser estudiada y comprendida. Benjamin Franklin, con su mirada aguda y su espíritu incansable, sostuvo una cometa de seda equipada con una llave metálica mientras los vientos anunciaban un peligro real. No buscaba fama ni aplausos, buscaba respuestas. Desde hacía años observaba fenómenos eléctricos, diseñaba experimentos y reflexionaba sobre la naturaleza invisible que movía el mundo. Ese día, cuando la lluvia comenzó a caer y la cometa se elevó entre nubes oscuras, la tensión del aire se volvió casi palpable. El cordón húmedo permitió que la electricidad fluyera y la llave chispeara. Franklin no fue alcanzado por un rayo, como muchas versiones exageradas relataron después, pero sí confirmó la identidad eléctrica de aquel fenómeno celestial. Su descubrimiento no solo revolucionó a los científicos de su tiempo, sino que abrió caminos para la ingeniería moderna, desde pararrayos hasta nuevas formas de entender la energía. Lo extraordinario es que aquel experimento no fue el acto temerario de un aventurero, sino la culminación lógica de una vida guiada por curiosidad, disciplina y un deseo profundo de servir a humanidade. La escena de la cometa bajo la tormenta se volvió un símbolo universal. Un hombre enfrentando la naturaleza para convertir el peligro en conocimiento. Y Franklin, con esa mezcla única de audacia e inteligencia, transformó una tormenta en una de las mayores revelaciones científicas del siglo XVIII. Quando finalmente entregou a carta à mãe, pediu que ela a repassasse ao marido. Mas Herman, ao receber o envelope, leu apenas algumas linhas antes de descartá-lo com desdém. Para Franz, aquele gesto foi devastador. Não pela rejeição em si, que já era esperada, mas porque simbolizou a impossibilidade final de alcançar o pai. A carta, nunca devidamente lida, tornou-se o retrato mais cruel da relação entre os dois e uma das chaves para compreender toda a sua obra. A partir desse momento, Franz mergulhou ainda mais fundo em seu mundo literário, transformando dor em metáfora, solidão em narrativa e silêncio em personagens aprisionados por forças invisíveis. A carta nunca chegou ao destino desejado, mas permaneceu como um dos documentos mais íntimos e poderosos que já escreveu, revelando o abismo entre pai e filho que marcou sua vida para sempre. Benjamin Franklin fue un impresor, escritor, científico, inventor, diplomático, estadista y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Gracias por ver. Suscríbete al canal. Tenemos nuevos videos todos los días. Soy Miguel y les voy a contar esta increíble historia. Capítulo 1. Contexto colonial y primeros años. De 1706 a 1718. A comienzos del siglo XVIII, las 13 colonias británicas vivían un período de expansión demográfica, creciente actividad portuaria y tensiones sociales propias de una sociedad que aún buscaba un equilibrio entre tradición europea y adaptación al territorio americano. Boston, uno de los centros urbanos más activos de la región de Nueva Inglaterra, se caracterizaba por su fuerte economía marítima, la influencia del pensamiento puritano y una vida comunitaria marcada por reglas estrictas, educación religiosa y trabajo constante. En ese escenario nacían numerosos debates sobre moral, comercio y política imperial, especialmente debido al papel dominante de Inglaterra en los asuntos locales. Ese ambiente intelectual en formación, aunque rígido en ciertos aspectos, favorecía la circulación de ideas impresas y la aparición de jóvenes curiosos interesados en leer, reflexionar y participar de la vida pública. Fue en ese contexto que Benjamin Franklin vino al mundo el 17 de enero de 1706.
Su familia pertenecía al amplio grupo de artesanos y trabajadores urbanos que sostenían la vida cotidiana de la colonia. Su padre, Josiah Franklin, era un fabricante de velas y jabones que administraba un pequeño taller dependiente de la demanda local. La madre, Abia Folger, provenía de una familia con tradición religiosa, lo que formaba un hogar donde el trabajo disciplinado se combinaba con la lectura bíblica y el sentido de comunidad. Benjamin fue el 15º de un total de 17 hermanos, circunstancia que marcó desde temprano su relación con el espacio doméstico, pues una familia numerosa exigía recursos compartidos y limitaba las posibilidades de educación prolongada. La educación formal de Benjamin fue breve. Su padre lo envió a una escuela primaria con la intención de formarlo para el clero, una aspiración valorada en la sociedad de Nueva Inglaterra. Sin embargo, las condiciones económicas del taller familiar dificultaban sostener esa inversión. Por ello, Benjamin recibió apenas unos años de instrucción básica en lectura, escritura y aritmética. A pesar de esa formación reducida, desarrolló un interés personal por los libros, hábito favorecido por el acceso a textos religiosos, manuales de oficios y obras morales que circulaban en Boston. Esa curiosidad temprana se volvió un rasgo distintivo de su carácter. Buscaba aprender de manera autónoma, comparando ideas, observando la vida urbana y analizando el comportamiento de las personas con quienes convivía. Durante su infancia, Boston vivía transformaciones importantes. La actividad de los puertos aumentaba gracias al comercio transatlántico de madera, pescado, melaza y otros productos básicos. Barcos provenientes del Caribe, de las costas africanas y de Inglaterra, llegaban con mercancías, novedades y noticias políticas. Esa circulación constante de bienes y personas hacía de la ciudad un espacio donde las discusiones sobre impuestos, regulaciones y autoridad imperial eran cada vez más frecuentes. Benjamin creció escuchando a adultos conversar acerca del precio del aceite, las fluctuaciones del mercado y las medidas del gobierno británico que afectaban a comerciantes y artesanos. Ese ambiente urbano le permitió observar cómo las decisiones de Londres repercutían en la vida cotidiana de quienes dependían del trabajo manual y del comercio local. Con apenas 10 años, Benjamin inició su participación activa en el taller del padre. La fabricación de velas y jabones era un proceso minucioso que exigía manipular sebo y otros materiales poco agradables. El joven consideraba ese oficio limitado y repetitivo. Su desagrado por tareas mecánicas lo impulsó a buscar alternativas dentro de la misma ciudad. Sin embargo, esa temprana experiencia laboral le permitió observar la organización de los oficios coloniales, la importancia de la disciplina horaria y la cooperación necesaria entre artesanos, aprendiz y clientes. Ese ambiente de trabajo también lo aproximó a debates morales sobre la frugalidad, la responsabilidad social y el valor del esfuerzo individual, principios muy presentes en las comunidades puritanas. En esos primeros años desarrolló gusto por la lectura que lo acompañaría durante toda su vida. Para conseguir libros, recurría a préstamos de vecinos y familiares, práctica común en una época en la que los textos eran escasos y costosos. Entre los títulos que formaron su juventud estaban manuales de conducta, textos religiosos y algunos escritos filosóficos disponibles en la colonia. Aunque no recibiera instrucción formal avanzada, comenzó a imitar estilos de escritura, copiar pasajes y redactar pequeñas reflexiones personales. Esa actividad en silencio dentro de un hogar lleno de hermanos fue uno de los primeros indicios de su inclinación hacia el pensamiento crítico, la comunicación escrita y la observación metódica del mundo.
La Boston, de principios del siglo XVIII, también enfrentaba tensiones derivadas de la variada composición social. La ciudad albergaba comerciantes prósperos, artesanos modestos, marineros, aprendices y familias recién llegadas de Europa. Ese mosaico diverso generaba situaciones en las que religión, trabajo y diferencias sociales se entrelazaban. Benjamin convivió con personas de varios oficios y escuchó historias de quienes habían viajado a otras regiones, experiencias que alimentaban su imaginación. Si bien no tenía contacto directo con debates científicos sofisticados, desde pequeño estuvo expuesto a conversaciones acerca de inventos, navegación y técnicas comerciales que circulaban entre marineros y artesanos. La relación con sus hermanos también influenció significativamente su formación. Algunos se dedicaban a oficios mecánicos, otros administraban negocios propios. Cada uno aportaba una perspectiva distinta sobre cómo sobrevivir y prosperar en una colonia en expansión. La convivencia con tantos miembros exigía negociar espacio, priorizar responsabilidades y aceptar que oportunidades de educación eran limitadas. Benjamin observó desde temprano que la movilidad social dependía de iniciativa personal, contactos y habilidad para aprovechar momentos favorables. Tal comprensión sería decisiva cuando, más adelante, buscara integrarse al mundo de la impresión y el debate público. Ese periodo inicial concluye con un joven que, aunque sin estudios avanzados, poseía una base intelectual formada por curiosidad permanente, disciplina familiar y contacto con una ciudad en transformación. Entre 1706 y 1718, Franklin absorbió los elementos que más tarde influirían en sus decisiones adultas: el valor de la lectura, la importancia del trabajo, la vida comunitaria y la conciencia de que conocimiento y habilidad podían modificar el destino individual. Aquel Boston dinámico, exigente y lleno de contrastes, formó el escenario donde se desarrolló su carácter. Capítulo 2. Aprendizaje, impresión y formación intelectual, de 1718 a 1726. En 1718, Benjamin Franklin ingresó al mundo de la impresión cuando su padre decidió colocarlo como aprendiz en el taller de uno de sus hermanos mayores, James Franklin. Ese negocio, ubicado en Boston, formaba parte del creciente circuito de imprentas que abastecían a la colonia con panfletos, almanaques, folletos religiosos y periódicos. La llegada del joven al taller marcó un cambio decisivo en su vida. Allí encontró un espacio donde podía combinar habilidades manuales con su interés por la lectura y la escritura, algo que no había logrado en el oficio de fabricación de velas. La impresión exigía disciplina, conocimiento de tipos móviles, organización de páginas y un dominio cuidadoso del proceso de secado y encuadernación. El ambiente era dinámico, pues la demanda de material impreso aumentaba a medida que la población de Boston crecía y buscaba información sobre política, comercio y asuntos religiosos. El taller de James pronto se convirtió en una verdadera escuela para Benjamin. Las horas que pasaba componiendo palabras, ordenando caracteres y revisando pruebas le permitieron conocer una amplia variedad de textos que llegaban a las manos de su hermano. Aquella convivencia con libros y artículos despertó en él una capacidad crítica cada vez más aguda. Comenzó a escribir fragmentos de manera experimental, intentando imitar el estilo de autores que admiraba. Aunque sus primeras producciones no fueron mostradas al público, el ejercicio constante fortaleció su habilidad para expresar ideas con claridad y ritmo. Ese período también lo expuso a la dinámica de los impresores, quienes no solo reproducían textos, sino que influían en la opinión pública al seleccionar qué contenidos circularían en la colonia.
En 1722, James fundó el periódico The New England Courant. El proyecto se convirtió en uno de los primeros periódicos independientes de la región, conocido por su espíritu crítico hacia las autoridades coloniales y por abordar temas que no solían aparecer en las publicaciones controladas por sectores religiosos. La creación del periódico transformó el taller en un espacio aún más intenso. Benjamin observó cómo la impresión podía estimular debates y amplificar voces. Fascinado por ese potencial, decidió contribuir de manera anónima mediante pequeños textos humorísticos y reflexivos. Dejó sus escritos bajo la puerta del taller durante la noche, sin firmarlos, para evitar juicios por parte de su hermano. Esos ensayos, conocidos posteriormente como las Cartas de Silence Dogood, retrataban costumbres de Boston con ironía moderada y comentarios sociales. Su recepción positiva entre los lectores confirmó que poseía un talento natural para la escritura pública. A pesar de esa contribución, la relación entre Benjamin y James se volvió tensa. Las diferencias de temperamento, junto con la rigidez de las normas para aprendices, generaban fricciones constantes. En el mundo de los talleres coloniales, los aprendices debían cumplir años de servicio antes de obtener independencia, y sus actividades estaban controladas por contratos estrictos. James, preocupado por mantener la disciplina del negocio, aplicaba reglas severas, lo que provocaba desacuerdos. Ese ambiente de conflicto impulsó a Benjamin a considerar la posibilidad de construir un futuro lejos del control familiar, especialmente al observar que otros jóvenes buscaban oportunidades en colonias como Pensilvania y Nueva York. Durante ese mismo periodo, la ciudad de Boston enfrentaba presiones políticas relacionadas con la administración británica. Las autoridades vigilaban publicaciones que criticaban decisiones imperiales. El periódico de James llegó a recibir advertencias e incluso enfrentó restricciones oficiales por su postura crítica. Para Benjamin, ese episodio fue revelador. Comprendió que el poder de la palabra impresa podía incomodar a gobiernos y líderes religiosos, y que la libertad de expresión estaba lejos de ser garantizada. Aquella percepción temprana sería fundamental en su visión adulta sobre el papel de la prensa en una sociedad justa. Hacia 1723, Franklin decidió dejar Boston. Utilizando ahorros modestos, embarcó rumbo a Nueva York en busca de empleo como impresor. La travesía fue breve, pero representó su primera experiencia viajando sin compañía familiar. Sin embargo, al llegar, encontró que las oportunidades eran escasas y que los talleres neoyorquinos ya contaban con trabajadores suficientes. Aunque la ciudad tenía una mezcla cultural diversa y un ambiente comercial activo, no había espacio para un aprendiz joven sin experiencia consolidada. Tras una breve estadía, decidió continuar su búsqueda y se dirigió a Filadelfia, una ciudad en crecimiento que comenzaba a destacarse como un centro prometedor para impresores y comerciantes. Su llegada a Filadelfia en 1723 fue uno de los momentos más recordados de su juventud. Desembarcó con pocas monedas, ropa simple y una determinación silenciosa. La ciudad, situada a orillas del río Delaware, poseía calles más amplias y ordenadas que Boston, con un comercio vibrante y una comunidad diversa, donde cuáqueros, alemanes y colonos de varias procedencias convivían. Esa primera impresión marcó profundamente a Franklin, quien percibió que en aquel ambiente existían posibilidades reales de progreso. Pronto consiguió trabajo en un taller local perteneciente a Samuel Keimer. Aunque el negocio no era tan estable como el de otros impresores, Keimer necesitaba trabajadores hábiles y aceptó a Benjamin de inmediato. En ese taller, el joven continuó perfeccionando su técnica con los tipos móviles, observando cómo se organizaban cuentas,
cómo se negociaban precios y cómo se producían encargos comerciales. Esa experiencia le permitió comprender mejor el funcionamiento económico de la impresión en una colonia más abierta y cosmopolita que Nueva Inglaterra. En Filadelfia, Franklin también llamó la atención de miembros influyentes de la comunidad cuáquera. Entre ellos estaba Andrew Bradford, fundador de un periódico local. Aunque no trabajó directamente en su taller en esa primera etapa, el contacto con Bradford le permitió conocer la competencia entre impresores y el valor de la reputación dentro del oficio. Los impresores que dominaban la edición de periódicos solían tener acceso a información privilegiada y relaciones con políticos, comerciantes y líderes religiosos, algo que Franklin consideró fundamental para su futuro. A finales de 1724, un acontecimiento inesperado cambió el rumbo de su trayectoria. El gobernador de Pensilvania, William Keith, mostró interés en él tras observar su habilidad y sus capacidades intelectuales. Keith sugirió que Benjamin debía abrir su propio taller y que el gobierno podría respaldarlo con cartas de recomendación. Seducido por esa promesa, Franklin aceptó viajar a Londres para adquirir equipos y materiales necesarios para emprender su propio negocio. Sin embargo, al llegar a Inglaterra en 1725, descubrió que las promesas de Keith no tenían sustento y que no existía financiación alguna. A pesar de la decepción, aprovechó la estadía para trabajar en tipografías londinenses, donde aprendió nuevas técnicas y conoció una realidad industrial más avanzada que la colonial. Los 2 años que pasó en Londres ampliaron su visión del oficio. Allí observó talleres con mayor producción, prensas más sofisticadas y métodos de organización que luego aplicaría en América. También desarrolló amistades con trabajadores ingleses y conoció espacios donde circulaban ideas científicas y filosóficas, lo que fortaleció su inclinación hacia la lectura autodidacta. En 1726 regresó finalmente a Filadelfia con la intención de consolidar su vida profesional. Sin recursos significativos, pero con experiencia ampliada y conocimiento práctico, estaba listo para iniciar una nueva etapa. Ese retorno marcaría el comienzo de su ascenso en el mundo de la impresión. Capítulo 3. Ascenso profesional y vida pública en Filadelfia, de 1726 a 1736. Cuando Benjamin Franklin regresó a Filadelfia en 1726, la ciudad continuaba expandiéndose como uno de los centros más dinámicos de las colonias inglesas. Su crecimiento atraía comerciantes, artesanos, inmigrantes y pensadores interesados en aprovechar un ambiente marcado por tolerancia religiosa, oportunidades económicas y una intensa circulación de impresos. Franklin llegó sin recursos materiales, pero con una formación sólida adquirida durante su estancia en Londres. Aquella combinación de experiencia, habilidad técnica y ambición bien dirigida le permitió integrarse nuevamente al mundo de la impresión con rapidez. Retomó el contacto con Samuel Keimer, quien lo contrató una vez más debido a la necesidad de trabajadores capaces de administrar tareas complejas dentro del taller. El regreso al taller de Keimer coincidió con cambios significativos en Filadelfia. La ciudad estaba organizando nuevas instituciones civiles y surgían demandas constantes por materiales impresos relacionados con la administración local, asuntos religiosos, guías comerciales y textos educativos. Ese entorno permitió a Franklin demostrar no solo su eficiencia técnica, sino también su capacidad de analizar problemas y proponer soluciones para mejorar el funcionamiento del taller. Su habilidad para revisar pruebas, corregir errores tipográficos y administrar tiempos de producción pronto llamó la atención de comerciantes y funcionarios que requerían impresión puntual y confiable. A pesar del progreso dentro del taller,
Las diferencias entre Keimer y Franklin se hicieron evidentes con el tiempo. Keimer tenía dificultades administrativas que afectaban la estabilidad del negocio, además de diferencias personales que impedían una cooperación plena. Franklin comenzó a considerar nuevamente la posibilidad de emprender por cuenta propia. Para lograrlo, necesitaba recursos y alianzas locales, elementos esenciales en una ciudad donde la competencia entre impresores era constante. Su reputación creciente favoreció su acercamiento al comerciante Thomas Denham, quien había visto potencial en el joven durante su primera estancia en Filadelfia. Denham ofreció apoyarlo en un proyecto comercial, aunque el plan no terminó consolidándose debido a problemas de salud que afectaron al comerciante poco tiempo después. A finales de 1727, Franklin se independizó definitivamente del taller de Keimer. Utilizando créditos modestos y el apoyo de contactos locales, fundó su propia imprenta junto con Hugh Meredith, un compañero del taller. Meredith disponía de ciertos recursos que permitieron adquirir materiales básicos, tipos móviles, prensas de madera y papel necesario para iniciar la producción. La sociedad fue formalizada y ambos comenzaron a trabajar bajo el nombre de Franklin and Meredith. Aunque los primeros meses fueron difíciles por la necesidad de atraer clientes y estabilizar gastos, la calidad del trabajo y la eficiencia del nuevo taller comenzaron a generar reconocimiento. Durante los años siguientes, Franklin trabajó intensamente para consolidar su negocio. Redactaba anuncios, preparaba folletos médicos, imprimía sermones, producía manuales agrícolas y elaboraba documentos legales para comerciantes locales. Su capacidad para manejar diversos encargos aumentó la circulación del taller y pronto superó la producción de otros impresores más antiguos. En ese proceso, la sociedad con Meredith llegó a su fin. La familia de su socio enfrentaba dificultades financieras y Franklin, con la ayuda de nuevos inversores, adquirió la parte correspondiente para continuar operando el taller de manera independiente. En 1729, Franklin inició un proyecto editorial que marcaría un punto decisivo en su trayectoria pública. Se convirtió en impresor del periódico The Pennsylvania Gazette. Cuando lo adquirió, el periódico tenía circulación limitada y carecía de impacto político. Sin embargo, Franklin lo transformó en una de las publicaciones más influyentes de América colonial. Introdujo textos propios, seleccionó artículos de actualidad, difundió noticias internacionales, publicó ensayos y utilizó humor sutil para comentar asuntos cotidianos. Su estilo de redacción, claro y directo, contribuyó a que el periódico se consolidara como espacio de debate, atrayendo lectores interesados en política, comercio y vida comunitaria. Además de dirigir el periódico, Franklin comenzó a involucrarse en iniciativas que reflejaban sus inquietudes cívicas. Creó asociaciones de discusión como La Junto, un grupo formado por artesanos y comerciantes jóvenes que se reunían para conversar sobre economía, moral, educación y problemas urbanos. A través de esas reuniones, Franklin estimuló proyectos prácticos que respondían a necesidades reales de Filadelfia. Entre las ideas promovidas destacan la creación de una biblioteca pública mediante suscripción, la organización de un cuerpo de vigilancia para mejorar la seguridad nocturna y propuestas para mejorar la limpieza de calles. Muchas de esas iniciativas fueron adoptadas de manera gradual, demostrando la influencia del grupo en la dinámica local. En esa misma década, Franklin amplió su actividad editorial con la publicación del Poor Richard's Almanac, lanzado por primera vez en 1732.
Aunque el almanaque se volvería célebre con el paso de los años, en este período representaba un proyecto modesto que combinaba predicciones meteorológicas, refranes, observaciones prácticas y reflexiones breves. Su enfoque accesible y su tono sencillo lo convirtieron en un texto popular entre agricultores, comerciantes y lectores comunes. La preparación del almanaque exigía recopilar información, analizar patrones climáticos y diseñar un contenido atractivo, tareas que Franklin dominó con dedicación constante. Hacia 1734, la imprenta ya había alcanzado estabilidad. Franklin logró contratos para imprimir documentos oficiales y materiales utilizados en instituciones religiosas y educativas. Esa consolidación le permitió participar como proveedor del gobierno de Pensilvania, impresión que generaba ingresos regulares y ampliaba su red de contactos. También profundizó su relación con nuevas sociedades científicas y literarias que comenzaban a surgir en la colonia, pues veía en ellas un espacio fértil para el intercambio de ideas. Al final del período, Franklin era reconocido en Filadelfia como un impresor competente, editor respetado y ciudadano activo en proyectos comunitarios. Esta década marcó su ascenso profesional y su integración definitiva a la vida pública de la colonia. Entre 1726 y 1736 consolidó la base económica, intelectual y social que posteriormente sustentaría sus contribuciones científicas y políticas. Ese periodo estableció su reputación como hombre práctico, escritor hábil y promotor de iniciativas orientadas al bienestar colectivo. Capítulo 4. Ciencia, invenciones y expansión intelectual. De 1736 a 1751. A partir de 1736, Benjamin Franklin inició una etapa marcada por el interés creciente en experimentos científicos, observaciones naturales y proyectos sociales que ampliaron su papel dentro de la vida intelectual de Filadelfia. La ciudad, cada vez más activa comercialmente, experimentaba transformaciones impulsadas por la llegada de inmigrantes, la consolidación de oficios urbanos y el establecimiento de instituciones como escuelas, hospitales y asociaciones literarias. Ese ambiente en expansión ofrecía terreno fértil para iniciativas que combinaran práctica cotidiana con investigación sistemática, un aspecto que motivó a Franklin a desarrollar nuevas ideas en múltiples áreas. Si bien continuaba al frente de su imprenta, dedicaba tiempo a reflexionar sobre fenómenos naturales, redactar ensayos y participar en conversaciones con personas interesadas en temas de filosofía natural. Uno de los cambios más relevantes de este periodo fue su participación en la fundación de la Library Company of Philadelphia, una institución formada por suscriptores que compartían costos para mantener una colección de libros accesible a la comunidad. Iniciada años antes como una propuesta de la Junto, la biblioteca se convirtió en un espacio donde circulaban obras europeas de historia, matemáticas, filosofía y ciencias naturales. Ese acceso a textos especializados permitió a Franklin profundizar en estudios sobre meteorología, física y anatomía comparada. La lectura sistemática no solo enriqueció su comprensión teórica, sino que también estimuló la elaboración de experimentos prácticos sobre problemas cotidianos, como el funcionamiento de chimeneas, la circulación del aire y la transmisión del calor. Durante la década de 1730, Franklin comenzó a interesarse por la electricidad, un tema que despertaba la atención de diversos científicos europeos. En aquella época, los estudios eléctricos se basaban en fricciones, tubos de vidrio y dispositivos capaces de acumular cargas estáticas. A través de correspondencia con investigadores británicos y mediante la adquisición de aparatos enviados desde Londres,
Franklin pudo observar los efectos de descargas eléctricas y registrar comportamientos repetitivos. Empleó su imprenta como espacio de trabajo nocturno, donde realizaba demostraciones para colegas y amigos interesados. Aunque estos experimentos aún no alcanzaran la fama que adquirirían años después, representaron el inicio de una inclinación sostenida hacia la investigación sistemática. Paralelamente, Franklin desarrolló inventos que buscaban resolver problemas prácticos. Uno de los más conocidos fue la estufa de hierro, diseñada alrededor de 1742. Este aparato, llamado posteriormente estufa Franklin, ofrecía mayor eficiencia en el uso de leña y permitía una mejor distribución del calor en habitaciones cerradas. Su diseño combinaba observaciones sobre corrientes de aire, combustión y ventilación, elementos que Franklin analizó con detenimiento a partir de experiencias domésticas y lecturas técnicas. Aunque renunció a patentar la estufa, su difusión se extendió rápidamente entre familias de Filadelfia y otras colonias, mostrando su capacidad para aplicar principios científicos a necesidades reales. En el ámbito de la salud pública, Franklin contribuyó a la creación de una organización destinada a mejorar el cuidado de los enfermos. A comienzos de 1740, propuso la formación de un hospital público financiado por suscripción y apoyo gubernamental. Esta iniciativa, que se concretaría años más tarde, surgió de conversaciones con médicos locales y observaciones acerca de las dificultades que enfrentaban personas sin recursos. El proyecto reflejaba su convicción de que el bienestar colectivo dependía de instituciones sólidas y accesibles. La vida intelectual de Filadelfia se enriqueció durante ese periodo con la formación de nuevas sociedades. En 1743, Franklin promovió la creación de la American Philosophical Society, un grupo dedicado al estudio de fenómenos naturales, invenciones técnicas y temas científicos diversos. La sociedad reunió a pensadores de diferentes oficios, médicos, agrimensores, matemáticos y comerciantes interesados en investigación. Las reuniones facilitaban la presentación de experimentos, debates sobre descubrimientos europeos y el intercambio de ideas útiles para proyectos prácticos en la colonia. Esta organización se convirtió en una de las primeras instituciones científicas formales del continente americano. Además de su creciente actividad científica, Franklin continuaba involucrado en proyectos comunitarios. Durante 1740, colaboró en la formación de una compañía voluntaria de bomberos, conocida como la Union Fire Company. El aumento del tamaño urbano y la concentración de construcciones de madera generaban riesgos frecuentes de incendios, por lo que la nueva organización buscaba coordinar esfuerzos de ciudadanos capacitados para responder ante emergencias. Su participación demostraba su interés por crear soluciones colectivas basadas en cooperación y disciplina. El Poor Richard's Almanac también ganó relevancia en esta etapa. Sus ediciones anuales incorporaban máximas sobre trabajo, ahorro, organización doméstica y observación del clima. Estos contenidos reflejaban la capacidad de Franklin para mezclar humor, reflexión moral y conocimiento práctico. Aunque el almanaque no era un texto científico, sí contribuía a difundir hábitos de disciplina, previsión y pensamiento crítico entre lectores de diversas regiones. Hacia 1748, Franklin comenzó a reducir su participación directa en el trabajo diario de la imprenta. Con la empresa ya consolidada, confió tareas administrativas y técnicas a empleados capaces de mantener la calidad del taller. Este movimiento le permitió dedicar más tiempo a investigaciones, correspondencia científica y proyectos civiles. Su casa se transformó en un centro de conversación intelectual, donde visitantes locales y extranjeros discutían ideas sobre mecánica, electricidad, meteorología
y economía. Durante los últimos años del periodo, Franklin amplió sus contactos con investigadores europeos. Intercambió cartas con científicos británicos que también estudiaban la electricidad, analizando comportamientos de cargas, efectos de almacenamiento y fenómenos atmosféricos. Aunque su experimento con la cometa todavía no había ocurrido, existía ya un marco conceptual que guiaba su interés por comprender la relación entre tormentas y fenómenos eléctricos. Esa acumulación de observaciones iniciales sentó las bases para los descubrimientos que alcanzarían notoriedad en la década siguiente. En 1751, Franklin era reconocido en Filadelfia como impresor de prestigio, inventor práctico y miembro activo de instituciones científicas. El período había transformado sus intereses personales en proyectos concretos que combinaban investigación natural, trabajo editorial y acciones comunitarias. Después de 15 años, emergía como una figura central en la vida intelectual de la colonia, listo para profundizar en el estudio de la electricidad y asumir responsabilidades públicas cada vez mayores. Capítulo 5. Participación política y diplomacia inicial, de 1751 a 1765. A comienzos de 1751, Benjamin Franklin vivía un período de transición. Sus experimentos científicos, su trabajo editorial y su participación en asociaciones filosóficas lo habían convertido en una figura respetada en Filadelfia. Esa reputación lo llevó a ocupar cargos públicos que exigían una combinación de habilidad administrativa, capacidad de negociación y comprensión del funcionamiento del gobierno colonial. Su entrada en la política no fue resultado de una ambición inmediata, sino de una trayectoria previa que mostraba su compromiso con mejorar servicios públicos, organizar instituciones y promover soluciones prácticas para problemas urbanos. Ese mismo año fue elegido miembro de la Asamblea de Pensilvania. El cargo le permitió participar en debates sobre presupuesto, leyes locales y administración de recursos públicos. La Asamblea enfrentaba tensiones constantes con los propietarios hereditarios de la colonia, la familia Penn, quienes mantenían privilegios legales que limitaban la autonomía legislativa. Las discusiones entre la Asamblea y los representantes de los Penn se intensificaron durante la década, generando disputas sobre impuestos, defensa militar y distribución de responsabilidades. Franklin observó esas tensiones con atención y se involucró en la defensa de una administración más equitativa basada en la contribución proporcional de todos los sectores. Una de las preocupaciones centrales de ese periodo fue la seguridad de las fronteras. Las colonias británicas enfrentaban conflictos derivados de la competencia entre Inglaterra y Francia por el control de territorios en Norteamérica. Ese escenario de rivalidad se agravó con el inicio de la guerra conocida como la Guerra Franco-Indígena en 1754. Pensilvania necesitaba organizar milicias, construir fortificaciones y establecer sistemas de comunicación para protegerse de ataques. Franklin, consciente de la falta de preparación militar de la colonia, colaboró en la organización de un plan de defensa que incluía la creación de compañías voluntarias y la búsqueda de fondos para fortificaciones en la frontera occidental. En 1754 asistió al Congreso de Albany, convocado con el propósito de coordinar acciones de defensa entre varias colonias. En ese encuentro, ubicado en la ciudad de Albany, Franklin presentó un plan de unión colonial conocido como el Albany Plan of Union. El proyecto proponía la creación de un consejo representativo con funciones de defensa, comercio y relaciones con pueblos indígenas. Aunque la propuesta no fue aceptada por todas las colonias ni por el gobierno británico, representó un intento temprano de coordinación política que anticiparía debates más amplios en décadas posteriores.
Aunque el plan no prosperó, su formulación demostró la capacidad de Franklin para visualizar estructuras políticas destinadas a enfrentar desafíos comunes. Durante los años siguientes, continuó participando en actividades legislativas y en misiones relacionadas con el abastecimiento militar. Sus conocimientos administrativos facilitaron la recaudación de fondos y la negociación con diferentes sectores económicos. En ese mismo periodo fue nombrado director general de correos de las colonias británicas, un cargo que desempeñó con notable eficiencia. Bajo su gestión, los correos mejoraron rutas, tiempos de entrega y organización general, permitiendo una circulación más rápida de información entre las colonias. Ese avance fortaleció comunicaciones que serían indispensables en años posteriores para debates políticos cada vez más intensos. Mientras cumplía esas funciones, intensificó su intercambio de correspondencia con científicos europeos interesados en sus investigaciones eléctricas. Su fama en ese campo creció rápidamente después de sus experimentos sobre la naturaleza de la electricidad atmosférica. Varios académicos británicos lo invitaron a enviar descripciones detalladas de sus descubrimientos, los cuales fueron publicados por la Royal Society en Londres. En 1756, la institución lo reconoció con la Medalla Copley, uno de los premios más prestigiosos de la época, otorgado a personas que realizaban contribuciones significativas en investigación científica. Ese reconocimiento fortaleció su prestigio internacional y lo aproximó al mundo intelectual británico. A finales de la década de 1750, las tensiones entre la Asamblea de Pensilvania y los representantes de la familia Penn se intensificaron. Los legisladores querían que los propietarios contribuyeran con impuestos destinados a la defensa de la colonia, pero estos se negaban a pagar ciertos gravámenes bajo el argumento de privilegios otorgados por su carta fundacional. Franklin se convirtió en uno de los principales defensores de una política más equitativa, lo que lo llevó a ganar apoyo entre colonos que deseaban mayor autonomía administrativa. Esa postura lo proyectó como figura representativa de la Asamblea en negociaciones con Londres. En 1757 fue enviado a Inglaterra como agente de Pensilvania para presentar argumentos legales ante autoridades británicas. La misión exigía explicar las dificultades generadas por la resistencia de los Penn a contribuir con impuestos y defender el derecho de la Asamblea a legislar en favor de los intereses de la colonia. Su llegada a Londres marcó el inicio de su carrera diplomática, que se desarrollaría de manera creciente en los años siguientes. Aunque la misión no resolvió completamente el conflicto, sí permitió mediar acuerdos parciales que disminuyeron tensiones. Su trabajo lo llevó a relacionarse con políticos, juristas y científicos británicos, ampliando su círculo de influencia y su comprensión del funcionamiento de la política imperial. Durante su estancia en Inglaterra, Franklin también observó discusiones sobre economía, comercio y administración colonial. Analizaba el impacto de las leyes de navegación, los precios de bienes importados y la posición estratégica de Gran Bretaña dentro del comercio atlántico. Esas observaciones le permitieron comprender mejor la estructura económica que vinculaba a las colonias con la metrópoli, elemento que influiría en sus análisis durante las décadas siguientes. Regresó a América en 1762, retomando actividades públicas en Pensilvania. Sin embargo, encontró un ambiente político cada vez más polarizado. Nuevas leyes y disputas entre colonos y administradores británicos generaban debates intensos en asambleas locales. Franklin mantuvo su postura de conciliación basada en negociaciones racionales y en argumentos legales. Su participación directa en estos debates duró hasta 1765, cuando la aprobación del impuesto conocido como Stamp Act
inauguró una etapa de fricción entre Gran Bretaña y las colonias. Ese acontecimiento marcaría el final de un ciclo y el inicio de desafíos que transformarían la política continental. Capítulo 6. Conflictos coloniales y misiones diplomáticas en Inglaterra, de 1765 a 1775. El año de 1765 marcó un punto de inflexión en la relación entre Gran Bretaña y las colonias norteamericanas. La aprobación del Stamp Act, un impuesto que exigía sellos oficiales en documentos legales, periódicos y otros impresos, generó un rechazo inmediato entre comerciantes, abogados y editores. Para los colonos, la medida simbolizaba una intervención directa del Parlamento británico en asuntos internos sin representación política en Londres. Benjamin Franklin, que entonces se encontraba en Londres como agente de Pensilvania, fue testigo de las reacciones que el impuesto provocó tanto en las colonias como en círculos gubernamentales británicos. Aunque buscaba la conciliación, entendía que el conflicto expresaba tensiones más profundas sobre autoridad y derechos coloniales. Durante las discusiones parlamentarias, Franklin compareció ante la Cámara de los Comunes para explicar las consecuencias negativas que el impuesto tendría en América. Su declaración subrayó cómo las colonias dependían de intercambios comerciales con Gran Bretaña y cómo impuestos sin consulta generarían resistencia. Las respuestas claras y estructuradas que ofreció fueron registradas y difundidas ampliamente, convirtiéndose en una referencia del debate político del período. Su intervención contribuyó a la derogación del Stamp Act en 1766, decisión que redujo momentáneamente la tensión. Sin embargo, también mostró hasta qué punto la comunicación entre Londres y las colonias se había vuelto compleja. Después de la derogación, el Parlamento aprobó la Declaratory Act, reafirmando la autoridad británica sobre las colonias en todos los aspectos legislativos. Mientras tanto, surgieron nuevos impuestos, conocidos como los Townshend Acts, aplicados a productos como vidrio, té y papel. Franklin intentó mediar conversaciones entre funcionarios de la metrópoli y representantes coloniales, pero las percepciones divergentes sobre autonomía política dificultaban acuerdos duraderos. Desde Inglaterra, seguía con atención la creciente organización de protestas en ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia. Aunque mantenía vínculos con líderes coloniales, evitaba apoyar acciones violentas y prefería defender soluciones basadas en negociaciones racionales y reformas administrativas. En 1767, Franklin fue nombrado agente oficial de otras colonias, además de Pensilvania, entre ellas Nueva Jersey y Georgia. Esto amplió sus responsabilidades y lo convirtió en interlocutor de múltiples asambleas coloniales. El aumento de ese papel administrativo le exigía analizar documentos legales, responder correspondencia extensa y presentar peticiones a ministros británicos. Sus conversaciones con políticos en Londres mostraban que muchas autoridades subestimaban la capacidad de organización colonial, considerándola un fenómeno pasajero. Franklin, sin embargo, percibía la creciente cohesión entre colonos frente a decisiones imperiales. Los años siguientes estuvieron marcados por nuevas tensiones. La presencia de tropas británicas en Boston, enviada para imponer orden, causó fricciones con la población local y desembocó en enfrentamientos como el incidente de 1770, conocido como la Masacre de Boston. Desde Londres, Franklin evaluaba el deterioro de la confianza mutua y observaba cómo sucesos aislados se convertían en símbolos políticos. Su correspondencia refleja preocupación por la escalada del conflicto
especialmente porque veía que la distancia geográfica dificultaba la comprensión real de las situaciones en las colonias. En 1772, un episodio alteró profundamente su relación con autoridades británicas. Franklin envió a líderes coloniales en Massachusetts una serie de cartas escritas años antes por Thomas Hutchinson, gobernador de Massachusetts, en las que se sugerían medidas para limitar la autonomía colonial. La divulgación de esas cartas provocó fuertes críticas a Hutchinson y generó una reacción negativa hacia Franklin entre funcionarios británicos que lo acusaron de fomentar discordia. En enero de 1774 fue convocado ante el Consejo Privado en una audiencia marcada por ataques verbales hacia su persona. A pesar de su postura tranquila, el episodio deterioró completamente sus vínculos oficiales con el gobierno imperial. Ese mismo año, el Parlamento aprobó leyes denominadas por los colonos como Coercive Acts, destinadas a castigar a Massachusetts tras el motín del té en Boston. Las medidas incluían el cierre del puerto y restricciones administrativas. Franklin, ante tales decisiones, comprendió que las posibilidades de reconciliación disminuían rápidamente. Aunque todavía consideraba deseable una relación estable dentro del marco imperial, reconocía que las acciones británicas fortalecían posiciones radicales en las colonias. A lo largo de 1774, Franklin mantuvo encuentros con figuras políticas británicas que aún buscaban evitar un conflicto militar. Sin embargo, ya era evidente que el Parlamento no estaba dispuesto a modificar su postura respecto a la autoridad sobre las colonias. El ambiente político en Londres se volvió más tenso con la convocatoria del primer Congreso Continental, organizado por representantes coloniales en Filadelfia para coordinar respuestas comunes frente a las medidas coercitivas. Desde la distancia, Franklin observó cómo los delegados coloniales adoptaban una postura más unificada, impulsando boicots comerciales y peticiones formales de derechos. En marzo de 1775, después de casi 2 décadas actuando como representante colonial en Londres, Franklin decidió regresar a América. Su salida de Inglaterra simbolizó el cierre de un ciclo de negociaciones frustradas. Había presenciado de cerca el endurecimiento de las políticas imperiales y sabía que un conflicto armado era cada vez más probable. Cuando aterrizó nuevamente en Filadelfia, encontró un ambiente político radicalmente distinto al que había dejado. Ciudades movilizadas, milicias entrenándose y discusiones intensas sobre independencia. Ese regreso marcó el final de su papel diplomático inicial y el comienzo de una nueva etapa en la que participaría directamente en decisiones que transformarían el destino político del continente. Capítulo 7. Revolución Americana y liderazgo científico y político de 1775 a 1783. Cuando Benjamin Franklin regresó a Filadelfia en la primavera de 1775, encontró una sociedad transformada por la urgencia política. Las colonias ya no discutían únicamente reformas administrativas, sino la posibilidad concreta de enfrentar al ejército británico. Las tensiones acumuladas durante décadas habían derivado en choques armados como los de Lexington y Concord, y la formación del Segundo Congreso Continental abrió un nuevo capítulo en la relación entre Gran Bretaña y América. Franklin ingresó al Congreso con la experiencia diplomática adquirida en Londres, lo que lo convirtió en una figura consultada en temas legales, económicos y de relaciones exteriores. Durante las primeras sesiones, participó en debates sobre la organización militar, la emisión de papel moneda y las estrategias para negociar con potencias extranjeras.
Las colonias necesitaban coordinar recursos, establecer mandos y obtener apoyo internacional para sostener un conflicto prolongado. Aunque Franklin había defendido la conciliación mientras estuvo en Londres, al evaluar las decisiones recientes del Parlamento, coincidió con la mayoría del Congreso en que una ruptura con la metrópoli resultaba inevitable. Su pensamiento se adaptó al contexto al considerar que las colonias tendrían mejores oportunidades de prosperar bajo un sistema de autogobierno. En 1776 integró el comité encargado de redactar la declaración que expresaría formalmente la separación de Gran Bretaña. Aunque el documento fue escrito principalmente por Thomas Jefferson, Franklin revisó el texto, sugirió precisiones de lenguaje y apoyó su presentación. El 4 de julio de ese año, el Congreso adoptó la Declaración de Independencia, texto que formalizaba la existencia de un nuevo marco político. La participación de Franklin en el proceso consolidó su posición como uno de los representantes más influyentes del movimiento revolucionario. Con la guerra ya iniciada, surgió la necesidad de asegurar el apoyo de potencias europeas. Francia, rival tradicional de Gran Bretaña, aparecía como la aliada potencial más importante. En 1776, el Congreso envió a Franklin como diplomático a París con el objetivo de obtener ayuda militar, financiera y política. Su llegada a Francia en diciembre fue recibida con curiosidad y respeto. Su figura combinaba reputación científica con experiencia política, lo que facilitó su aproximación a círculos intelectuales y cortesanos. Participó en reuniones con ministros, académicos y aristócratas, donde explicó la situación estadounidense y los motivos de la ruptura con Inglaterra. La misión en Francia se convirtió en uno de los mayores desafíos diplomáticos de su vida. Franklin necesitaba equilibrar expectativas, negociar préstamos y convencer al gobierno francés de que la causa estadounidense tenía posibilidades reales de éxito. A pesar de la falta de recursos iniciales y de las derrotas militares en América, logró construir una red de contactos que valoraba su inteligencia y su capacidad para comunicar ideas de manera clara. Sus conversaciones con Charles Gravier, conde de Vergennes, ministro de Relaciones Exteriores, fueron decisivas. Vergennes comprendía la ventaja estratégica de debilitar a Gran Bretaña, apoyando discretamente a los insurgentes, aunque el gobierno francés evitó compromisos públicos inmediatos. Mientras tanto, Franklin aprovechaba su experiencia científica para establecer vínculos con salones intelectuales donde se discutían avances en física, astronomía y filosofía natural. Participaba en encuentros de la Academia de Ciencias y mantenía correspondencia con investigadores europeos. Su fama como experimentador en electricidad facilitó la difusión de explicaciones sobre la lucha colonial entre grupos influyentes de París. Este ambiente intelectual contribuyó a generar simpatía por la causa estadounidense. La situación cambió de manera significativa en 1777, cuando las fuerzas estadounidenses obtuvieron una victoria decisiva sobre los británicos en Saratoga. Ese triunfo demostró a Francia que los insurgentes tenían condiciones para resistir. En consecuencia, el gobierno francés firmó un tratado de alianza con los Estados Unidos en 1778, reconociendo oficialmente la independencia. Franklin participó directamente en esas negociaciones, que también establecieron acuerdos comerciales vitales para sostener la guerra. La alianza transformó el equilibrio militar, pues permitió el envío de tropas, suministros y apoyo naval. Con el avance de la guerra, Franklin administró recursos enviados desde Francia, supervisó la contratación de barcos y gestionó relaciones con diplomáticos de otras naciones. Su papel en la obtención de créditos financieros fue fundamental para mantener al ejército continental en funcionamiento. Además,
Trabajó en conjunto con John Adams y Arthur Lee, diplomáticos enviados por el Congreso, aunque las diferencias personales entre los tres generaron tensiones ocasionales. Aún así, la misión continuó avanzando, gracias en parte a su habilidad para resolver desacuerdos mediante argumentos pragmáticos. Hacia 1781, la guerra en América alcanzó un punto decisivo con la rendición británica en Yorktown. La victoria estadounidense, obtenida con apoyo franco-americano, abrió la posibilidad de negociar un tratado de paz formal. Franklin integró el equipo que viajaría a París para participar en las conversaciones. La delegación estadounidense buscaba asegurar reconocimiento pleno de independencia, establecer fronteras claras y acceder a rutas comerciales beneficiosas. Las negociaciones con representantes británicos fueron prolongadas y exigieron evaluar intereses estratégicos de todas las partes involucradas. Finalmente, el 3 de septiembre de 1783, se firmó el Tratado de París. El documento reconoció oficialmente a los Estados Unidos como nación independiente. Franklin, uno de los firmantes, había contribuido decisivamente a ese resultado mediante años de trabajo diplomático sostenido. Su participación combinó conocimiento político, experiencia internacional y capacidad de negociación en situaciones complejas. Ese mismo año concluyó su misión en Francia. La etapa entre 1775 y 1783 había transformado su trayectoria pública. Pasó de representante colonial a figura clave en la creación de un nuevo país. Su trabajo diplomático fue indispensable para asegurar alianzas, financiamiento y reconocimiento internacional. Con la paz firmada, se preparaba para regresar a un continente que había cambiado profundamente durante su ausencia. Capítulo 8. Tratados de paz, Constitución y últimos servicios públicos, de 1783 a 1789. Cuando Benjamin Franklin concluyó su misión diplomática con la firma del Tratado de París en 1783, se encontraba en una etapa avanzada de su vida, pero aún dispuesto a participar en la organización política del nuevo país. Permaneció un tiempo adicional en Francia para atender asuntos pendientes relacionados con la rendición de cuentas y el cierre de contratos adquiridos durante la guerra. Su reputación como negociador eficaz lo mantenía en contacto con autoridades francesas, científicos y figuras públicas que deseaban continuar intercambiando ideas sobre filosofía natural, economía y política. A pesar del reconocimiento que había ganado en Europa, sentía la necesidad de regresar a América para contribuir directamente a la transición del nuevo Estado. En 1785 emprendió su viaje de retorno hacia Filadelfia. La travesía fue larga debido a su salud, que empezaba a mostrar señales de desgaste, especialmente por dolencias reumáticas. Al llegar, encontró una ciudad que había cambiado significativamente durante su ausencia. Filadelfia se había convertido en un centro político del país, con reuniones regulares de representantes de diversos estados y una intensa circulación de noticias nacionales e internacionales. Franklin fue recibido con homenajes públicos y expresiones de respeto por parte de ciudadanos, impresores y líderes políticos interesados en conocer detalles de su experiencia en Francia. Poco después de su regreso, fue elegido presidente del Consejo Ejecutivo de Pensilvania, cargo equivalente a gobernador de ese estado. Su elección fue resultado de su prestigio político y de la confianza depositada en su capacidad para mediar disputas internas. Durante su mandato, se ocupó de asuntos administrativos como regulación de precios, organización de milicias y reformas en la gestión de impuestos.
A pesar de sus limitaciones físicas, participaba regularmente en reuniones y mantenía correspondencia sobre proyectos que buscaban fortalecer la estabilidad institucional en un país que todavía enfrentaba desafíos de coordinación entre los diferentes estados. Entre las preocupaciones principales del período se encontraba la revisión de los artículos de la Confederación, estructura que había guiado la administración del país después de la independencia. Los artículos otorgaban escaso poder al gobierno central, lo que generaba dificultades para regular el comercio, administrar recursos y resolver disputas interestatales. A partir de 1786, diversos estados comenzaron a discutir la necesidad de una convención que evaluara reformas profundas. Una serie de reuniones preliminares, como la de Annapolis, preparó el camino para un encuentro mayor que tendría lugar en Filadelfia. En 1787, Franklin fue uno de los delegados seleccionados para participar en la Convención Constitucional. Aunque tenía 81 años y enfrentaba problemas de movilidad, estuvo presente durante gran parte de las sesiones. La convención reunió a figuras como George Washington, James Madison y Alexander Hamilton, quienes debatieron intensamente sobre representación política, división de poderes, organización del poder legislativo y funciones del ejecutivo. Franklin no intervino con tanta frecuencia como otros delegados debido a su estado físico, pero sus intervenciones fueron escuchadas con atención. Defendió la cooperación entre los estados, la necesidad de evitar extremos ideológicos y la importancia de compromisos que permitieran avanzar en acuerdos prácticos. Uno de los momentos más recordados de su participación fue su llamado al equilibrio en la discusión sobre la representación legislativa. Propuso reflexionar sobre la utilidad de la moderación y describió el acuerdo como un acto que exigía humildad. Aunque no fue el arquitecto principal del texto constitucional, contribuyó al ambiente de negociación que permitió adoptar soluciones mixtas, como la conformación de un Congreso bicameral con representación proporcional en una cámara y representación igualitaria en la otra. Su presencia simbolizaba continuidad entre la lucha por la independencia y la creación del marco legal del nuevo país. Al finalizar la convención, Franklin firmó la Constitución de los Estados Unidos. Su firma, colocada en la última línea del documento, reflejaba su reconocimiento de que el texto no era perfecto, pero sí funcional para construir un gobierno estable. Después de la convención, participó en debates públicos destinados a promover la ratificación del documento en diferentes estados. Aunque no redactó ensayos extensos como otros participantes, sí apoyó la difusión de argumentos en favor de la Constitución y mantuvo correspondencia explicando la necesidad de una estructura más sólida para garantizar la estabilidad nacional. Durante los últimos años del período, Franklin dedicó parte de su tiempo a un tema que lo había acompañado desde su juventud: la educación. Apoyó proyectos para mejorar escuelas, promover lectura pública y fortalecer instituciones que fomentaran el estudio de ciencias naturales, historia y matemática. También continuó involucrado en la American Philosophical Society, que ampliaba su colección de manuscritos, instrumentos científicos y libros adquiridos por medio de donaciones y contactos internacionales. Otro tema que ocupó gran parte de su atención fue la discusión sobre la esclavitud. Aunque en etapas tempranas de su vida no había participado activamente en debates sobre el tema, en esta fase final se involucró en iniciativas de sociedades abolicionistas de Pensilvania. En 1789 asumió la presidencia de la Pennsylvania Society for the Abolition of Slavery, donde apoyó proyectos que buscaban mejorar las condiciones de personas liberadas y presionar por la eliminación gradual de la esclavitud. Redactó peticiones,
analizó argumentos legales y participó en reuniones destinadas a promover reformas, actividad que llamó la atención del Congreso Federal, aún en proceso de consolidación. El periodo entre 1783 y 1789 reunió desafíos políticos, administrativos y sociales que requerían una capacidad notable para conciliar intereses diversos. Franklin, a pesar de su edad y problemas de salud, mantuvo actividad constante en espacios de decisión. Su presencia en la Convención Constitucional y sus esfuerzos posteriores se convirtieron en elementos centrales de su contribución final a la estructura política del país. Capítulo 9. Últimos años, muerte y legado duradero, de 1789 a 1790. En 1789, Benjamin Franklin vivía sus últimos años en Filadelfia, una ciudad que continuaba consolidándose como uno de los principales centros políticos y culturales del nuevo país. Aunque su salud se había deteriorado debido a problemas respiratorios y dolores articulares, mantenía actividad intelectual constante. Pasaba gran parte del tiempo en su casa, revisando correspondencia, atendiendo visitas de estudiantes y conversando con políticos jóvenes interesados en comprender procesos que él había presenciado de primera mano. Su hogar se convirtió en un espacio donde coexistían manuscritos, instrumentos científicos antiguos y recuerdos de su vida diplomática. Durante ese período, continuó participando en debates públicos relacionados con la administración del gobierno federal, recién instalado con base en la Constitución firmada 2 años antes. Franklin observaba con atención las primeras decisiones del Congreso y del Ejecutivo, especialmente aquellas relacionadas con finanzas, comercio y relaciones exteriores. Aunque no ocupaba cargos formales, ofrecía opiniones cuando era consultado y respondía cartas de figuras políticas que buscaban orientación sobre precedentes históricos o problemas administrativos. Su presencia como referente moral reflejaba el reconocimiento adquirido durante décadas de actividad institucional. En esos meses finales, dedicó especial atención a temas humanitarios. Continuó colaborando con la Pennsylvania Society for the Abolition of Slavery, institución que promovía la eliminación gradual de la esclavitud. En febrero de 1790, firmó una petición dirigida al Congreso Federal que solicitaba examinar medidas para reducir la práctica y proteger derechos de personas liberadas. La petición generó amplio debate entre representantes de distintos estados, algunos de los cuales se opusieron firmemente a cualquier intervención federal. Para Franklin, la discusión representaba una oportunidad de colocar el tema en la agenda pública, incluso en un contexto político complejo. Su rutina diaria se volvió más limitada a medida que avanzaba el año. Recibía atención médica y cuidados domésticos de familiares, entre ellos su hija Sarah Bache. A pesar de sus dificultades físicas, mantenía la costumbre de escribir breves notas y reflexiones sobre asuntos públicos, correspondencia que revela un interés constante por el bienestar y el desarrollo del país. Sus últimos escritos muestran análisis sobrios sobre economía, estructuras de gobierno y educación, siempre con un tono pragmático que caracterizó su pensamiento adulto. La muerte lo alcanzó el 17 de abril de 1790 en su residencia de Filadelfia. Su fallecimiento causó impacto inmediato en la ciudad y en otras regiones del país. Periódicos de Estados Unidos y de Europa publicaron notas que recordaban su trayectoria como impresor, inventor, diplomático y participante decisivo en la Guerra de Independencia. Su funeral, realizado en Filadelfia, reunió a una multitud que incluía artesanos, comerciantes, representantes políticos y miembros de sociedades científicas.
La diversidad de asistentes reflejaba el alcance de su influencia en diferentes sectores de la sociedad. Tras su muerte, instituciones académicas y gobiernos comenzaron a registrar su contribución en documentos oficiales. La American Philosophical Society organizó homenajes y recopiló manuscritos relacionados con experimentos científicos, mientras que impresores locales preservaron ediciones de periódicos y almanaques vinculados a su labor editorial. En Europa, académicos que habían mantenido correspondencia con él publicaron memorias y testimonios que destacaban su papel en la circulación internacional de ideas durante el siglo XVIII. En Francia, donde había pasado años cruciales durante la guerra, surgieron discursos que lo recordaban como un mediador respetado entre dos continentes. La valoración de su trayectoria incluyó aspectos diversos: innovación técnica, participación cívica, habilidad diplomática y contribuciones a la organización institucional del nuevo país. Si bien sus logros se extendieron por diferentes áreas, la combinación de trabajo práctico, reflexión intelectual y servicio público definió su figura histórica. La multiplicidad de campos en los que actuó permitió que su nombre fuese asociado a avances científicos, proyectos educativos y acuerdos diplomáticos que marcaron el siglo XVIII. Sus escritos, preservados por familiares y colegas, se transformaron en fuente para estudios posteriores sobre historia política, ciencia colonial y cultura impresa. Con su muerte en 1790, concluyó una vida marcada por intervenciones directas en momentos decisivos del desarrollo de Estados Unidos. Su presencia en debates sobre prensa, educación, ciencia, diplomacia y organización política dejó registros documentales que permitieron comprender mejor los procesos de transformación vividos por la sociedad colonial y el nuevo país. El último periodo de su vida, aunque breve, estuvo dedicado a reflexiones que buscaban orientar generaciones futuras mediante análisis claros y experiencias acumuladas a lo largo de décadas de actividad pública. Entonces, llegamos al final de otro video. Si te gustó, suscríbete al canal, compártelo en las redes sociales. Esto nos ayuda a mantener este canal activo. Aquí tenéis otro vídeo que os gustará. Nos vemos allí.